Un electrón con velocidad v igual a 1.8 por 10 a la 7 metros sobre segundo penetra en un cubo donde existe un campo magnético uniforme B, tal como se muestra en la figura. Si el electrón se desvía 90 grados, ¿cuál es la magnitud del campo magnético B? Bien, vamos a ver rápidamente la solución del ejercicio. Primero que todo, entonces vamos a verificar cuál es el concepto o los conceptos que vamos a utilizar aquí. Vamos a utilizar el concepto de campo magnético. Además de eso, vamos a utilizar el concepto de la segunda ley de Newton en lo que tiene que ver con un movimiento circular. Con esos dos conceptos en mente, entonces vamos a pasar al segundo punto o a la segunda parte del ejercicio, y es lo que tiene que ver con plantear el problema. Aquí al plantear el problema, entonces vamos a verificar el gráfico, que en este caso ya no lo da el problema, y vamos a ver de paso cuáles serían las ecuaciones que nos permiten analizar físicamente el comportamiento y poder así encontrar la solución que estamos buscando, y es cuál es la magnitud del campo magnético que experimenta el electrón que se mueve dentro de ese cubo. Empecemos entonces por decir lo siguiente. Ese campo magnético, como lo podemos ver allí, está dibujado con una X, que quiere decir que el campo magnético por convención está entrando hacia el plano de la hoja, es decir, el campo magnético va a estar entrando. Se simboliza con una X. Si estuviese saliendo, se simbolizaría con un punto. Ahora bien, el enunciado del problema nos dice que el electrón entra con una velocidad v dentro de ese campo magnético y que el electrón hace un giro de 90 grados, es decir, que va a describir una trayectoria circular el tiempo que va a permanecer dentro del cubo. Entonces va a describir una trayectoria circular en un cuarto de circunferencia. De manera pues que si el lado del cubo es 50 centímetros, la trayectoria que describe el electrón va a ser un círculo de 25 centímetros de radio. ¿Sí lo notan? Es decir, que el electrón hace una trayectoria de un cuarto de círculo con un radio de 25 centímetros. Eso es algo importante que debemos tener en cuenta. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué sabemos nosotros que ese electrón va a describir esa trayectoria circular allí? ¿Por qué ese comportamiento? Vamos a verlo rápidamente mediante el siguiente dibujo. Bien, ahí tenemos ya la situación bosquejada. Entonces vemos que tenemos un electrón que está siendo sometido a la acción de un campo magnético B que está perpendicular a la hoja. En este caso está entrando, y a su vez ese electrón va a describir una trayectoria circular con una velocidad v y va a experimentar una fuerza F. Bien, entonces allí la fuerza que experimenta el electrón va a estar relacionada mediante la segunda ley de Newton por fuerza igual a la masa del electrón o de la carga eléctrica multiplicado por la aceleración que experimenta allí el electrón o la carga eléctrica que está sometida al campo magnético constante. Pero a su vez, vectorialmente, la fuerza que está experimentando esa carga eléctrica en forma vectorial es igual al producto de Q, que es la carga eléctrica, por el producto cruz entre la velocidad del electrón o de la carga V cruz el campo magnético B. Entonces note que como la carga eléctrica del electrón es negativa, menos, por el signo menos del electrón tiende a ir hacia adentro. Entonces por eso es que describe esa trayectoria circular. ¿Ok? Entonces note el punto, él va a tender a tener una fuerza centrípeta que tiende a jalarlo hacia adentro del círculo, pero note el campo magnético lo mantiene en esa posición girando en forma circular. Por eso es que nosotros vemos que tiene lógica el dibujo que nos plasma allí el enunciado del problema. ¿Ok? Entonces, como lo que nos pide el ejercicio es la magnitud del campo magnético, vamos a relacionar la segunda ley de Newton con la fuerza que experimenta una carga eléctrica que está sometida a un campo magnético. Entonces, necesitamos la magnitud. Entonces, la magnitud de esa fuerza va a ser igual a Q, que es la carga, por la rapidez o la velocidad, por la magnitud del campo magnético. Pero en este caso, como lo que tenemos es un electrón, entonces va a ser E por V, que es la velocidad, por la magnitud del campo magnético. Ahora bien, como vemos, la fuerza que experimenta el electrón o la carga eléctrica es una fuerza centrípeta. Entonces, la relación de fuerza igual a masa por aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton, se nos convierte en fuerza igual a masa por la aceleración centrípeta. Pero recordemos que la aceleración centrípeta en un movimiento circular es v cuadrado sobre r. Si igualamos las dos ecuaciones, entonces tenemos que EV B va a ser igual a m por b cuadrado sobre r. De aquí tendríamos entonces que E por B se cancela una de las velocidades a ambos lados igual a
m por b por v sobre r. Luego lo que tenemos que calcular, que es la magnitud del campo magnético B, es igual a la masa por la velocidad v del electrón sobre la carga eléctrica multiplicado por el radio. Entonces noten, necesitamos, ¿qué cosas? Necesitamos la masa del electrón, no nos la da el problema, pero la masa del electrón la podemos encontrar fácilmente en los textos de física o en internet, y es igual a 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. La carga del electrón tampoco nos la da el problema, pero también la podemos conocer y es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. El radio lo conocemos, nos lo da el dibujo, son 25 centímetros y ya prácticamente está resuelto el problema. Entonces, con eso en mente, pasamos al tercer punto y esa es la solución numérica del ejercicio. Entonces vamos a ver cuáles son los datos que nos da el problema. Entonces aquí tendríamos la velocidad es 1.8 por 10 a la 7 metros sobre segundo. La carga del electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. La masa del electrón es igual a 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. El radio va a ser igual a 25 centímetros, que es el que nos da ahí el dibujo, el gráfico, nótenlo. 50 centímetros es el lado, el radio va a ser 25 centímetros por la trayectoria que describe el electrón, que es un cuarto de circunferencia. Luego ese radio lo pasamos a metros y eso es 0.25 metros, que equivale a dividir un metro, que son 100 centímetros. Entonces 25 entre 100 me da 0.25. Y ya prácticamente todo se reduce a reemplazar los datos. Entonces la magnitud del campo magnético B es igual a la masa del electrón por la velocidad sobre E por R, es decir, la carga eléctrica. La masa es igual a 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos por la velocidad, que no la da el problema, 1.8 por 10 a la 7 metros sobre segundo sobre la carga del electrón 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por el radio que describe el electrón dentro del cubo, que sería 0.25 metros. Haciendo todas esas operaciones llegamos a que eso es 4.095 por 10 a la menos 4 teslas. Luego la magnitud del campo magnético es aproximadamente 4.095 por 10 a la menos 4 teslas. ¿Por qué razón? Porque tenemos unidades de kilogramos por metro sobre segundo y coulombs, y eso nos da automáticamente unidades de campo magnético dadas en teslas. Aquí está entonces la respuesta que estamos buscando. El cuarto punto, entonces siempre deténganse a evaluar la respuesta. Verifique que tenga lógica y que las unidades sean consistentes. Bien, me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Revisen el ejercicio cuantas veces sea necesario para que lo entiendan muy bien. Espero verlos pronto por aquí. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.